Nuestra educación más temprana les enseña a los niños a odiarse a sí mismos por su género, mientras que al mismo tiempo les enseñan un valor incuestionable e incondicional de lo femenino: madre, hermana, novia, esposa. Para las mujeres se enseña que el respeto es algo que se da por hecho, no que se gana como debe ser entre los niños. También es importante tener en cuenta que este respeto por defecto es una parte integral de la predisposición psicológica del hombre como protector. Este aspecto de la mente masculina que predispone a los niños a colocar a las niñas en un pedestal no tiene tanto que ver con el respeto como con obtener la aprobación íntima de las niñas. El imperativo femenino ha aprendido a reconocer y explotar esta diferencia natural, incluyéndola como parte integral del condicionamiento temprano de los futuros hombres. Capítulo 7. Acondicionamiento. Educación temprana. A finales de 2014, escribí una publicación en Hombre Racional que comenzaba con una imagen de una pantalla de proyección que se presentaba en un aula de la escuela primaria. Esta proyección era una lista de las experiencias recopiladas y aprendidas de un grupo de niños de 9 años que habían sido condicionados a odiarse a sí mismos por la masculinidad en un orden social femenino correcto. La pregunta, ¿qué no me gusta de ser un niño?, parecía bastante inocua, pero en una conciencia social correcta femenina se convierte en una prueba de fuego para medir qué tan bien estos niños han interiorizado las creencias condicionadas correctas femeninas. La lista de agravios ofensivos fueron: no poder ser madre, no se supone que llores, no está permitido ser porrista, se supone que debe hacer todo el trabajo, se supone que le gusta la violencia, se supone que jugar al fútbol, los niños huelen mal, tener una mala reputación automática, hacer crecer el cabello en todas partes. La lista se lee como una tabla de contenido del libro de texto de exactamente lo que esperaría de un condicionamiento primario femenino organizado. Sin embargo, debemos mirar más profundamente. Es importante tener en cuenta que estos atributos exclusivamente masculinos son agravios que estos muchachos desearían poder modificar sobre sí mismos. Estos niños creen que sus vidas mejorarían si pudieran parecerse menos a los niños y más a las niñas. Masculino incorrecto, femenino correcto. A menudo me critican por ser conspirador por mi afirmación de que el imperativo femenino condiciona a los hombres desde una edad muy temprana a aceptar su eventual papel de apoyo beta más adelante en la vida. Si bien esta lista de agravios masculinos de los niños de cuarto grado es una buena ilustración, es simplemente un ejemplo de las primeras partes del paisaje femenino correcto que los hombres son criados no solo por internalizar, sino también para evangelizar a otros niños hombres. Un aspecto fundamental para llegar a un acuerdo con nuestra píldora azul, las inversiones del ego primario femenino, es comprender de dónde provienen. Todos los hombres conscientes de la píldora roja que conozco se han encontrado con la frustración que surge del deseo de ayudar a su prójimo, y algunas mujeres seleccionadas a desconectarse de lo que realmente equivale a una vida de condicionamiento. Este es un aspecto difícil de seguir de la píldora roja para la mayoría de las personas. Queremos creer que somos personas inteligentes y educadas con una notable capacidad para juzgar, comparar y sopesar los méritos de las ideas que nos presentan los demás. No nos gusta pensar que nos han engañado o que no hemos considerado lo suficientes acerca de nuestras creencias que constituyen quiénes somos como personas y cómo esas creencias son parte de nuestra personalidad. En la mayoría de las historias populares, los hombres beta pueden ser los protagonistas, pero en realidad nunca son héroes. Cada película que puedo recordar que tiene un beta como protagonista ha sido una comedia. Los machos beta son buenos para reírse de ellos, en realidad nadie los admira.
La misma situación existe con los hombres beta que conoces. Si les dices la verdad, dirán que odias a las mujeres o que saliste con el tipo de mujer equivocado o cualquier otra cosa que se les ocurra para proteger el modelo mental bajo el cual operan. Están comprometidos con ese modelo mental y están contentos con él. Desafiarlo es casi literalmente destruir el mundo en el que viven. No solo se destruirá la forma en que ven el mundo, sino también la forma en que se ven a sí mismos. Inversiones del ego y negación. El término psicológico para esto se llama ego-investigación. Uso mucho este término, así que creo que merece un poco de explicación. Cuando una persona internaliza un esquema mental tan a fondo y se ha condicionado a él durante tanto tiempo, se convierte en una parte integral de su personalidad. Así que atacar la creencia es literalmente atacar a la persona. Es por eso que vemos tal polarización y reacción violenta a las creencias políticas, religiosas, intersociales, intersexuales, etc. de las personas. Lo perciben como un ataque personal, incluso cuando se les presenta evidencia iracundo que desafía las afirmaciones de sus creencias. Una frustración común que el expreso consciente de la píldora roja es lo difícil que es abrir los ojos de su amigo de la píldora azul en cuanto a por qué no se está conectando, por qué no tiene citas, por qué constantemente recibe rechazos de seamos solo amigos, etc. Y las fallas en lo que realmente son las investiduras del ego y las internalizaciones condicionadas. Como me gusta decir, desconectar a los tontos de Matrix es un trabajo sucio. Y esto se vuelve aún más difícil cuando una persona está en un estado categórico de negación. Las personas recurren a la negación cuando reconocen que la verdad destruiría algo que aprecian. En el caso de una pareja infiel, la negación le permite evitar reconocer la evidencia de su propia humillación. Aparte de atrapar a su cónyuge en la cama con su mejor amigo, la evidencia de infidelidad generalmente es insustancial. Es un escepticismo motivado. Eres más escéptico de las cosas que no quieres creer y exiges un mayor nivel de prueba. La negación es subconsciente o no funcionaría. Si sabes que estás cerrando los ojos a la verdad, una parte de ti también sabe cuál es la verdad y la negación no puede realizar su función de proteger del ego. Una cosa que todos luchamos por proteger es una imagen positiva de nosotros mismos. Cuanto más importante sea el aspecto de su propia imagen que es desafiado por la verdad, más probable es que entre en un estado de negación. Si tiene un fuerte sentido de autoestima y competencia, su imagen de sí mismo puede verse afectada, pero permanecerá prácticamente intacta. Sin embargo, si le acosan las dudas sobre sí mismo, un sello distintivo del pensamiento beta, cualquier reconocimiento de fracaso puede ser devastador y cualquier admisión de error dolorosa hasta el punto de ser impensable. La autojustificación surge de la disonancia entre creerse competente y cometer un error, lo que choca con esa imagen. Por lo tanto, vemos que los hombres de la píldora azul se aferran tenazmente a un sentido moralista de propósito en sus métodos que solo es reforzado por la cultura popular en nuestros medios, nuestra música, nuestra religión, etc. Lo que no logran comprender y lo que se consolida para ellos en negación es que lo que creen que son sus propias creencias autóctonas, farisaicamente correctas, fue modificada para ellas por una influencia centrada en lo femenino. Esta influencia comenzó en nuestros años más formativos. Nuestras inversiones en el ego de la píldora azul nos fueron enseñadas como parte de nuestra primera socialización. Para las mujeres y los hombres inmersos en este correcto condicionamiento femenino, el mero hecho de que se les presente la posibilidad de que la investidura de su ego en esa corrección sea el resultado de un condicionamiento de la niñez y de la adultez temprana que los predispuso a ello, parecerá absurdo, porque hacerlos conscientes de ello desafía quiénes son como personas. Si atacas la creencia, atacas a la persona. Mientras escribía esta sección, entablé un intercambio en Twitter con una chica muy pro-feminista que me preguntó por qué pensaba que el feminismo era algo más que igualdad para ambos géneros.
Si bien sabía que las inversiones de su ego condicionado en el feminismo harían imposible cualquier revelación real para ella, procedí a argumentar que el propósito latente del feminismo era facilitar unilateralmente la hipergamia, eliminando todas las restricciones sobre la sexualidad femenina y restringiendo al máximo la sexualidad masculina. No hace falta decir que eso la hizo apopléjica. Su respuesta instintiva simplista fue algo así como: ¿crees que el feminismo se trata de limitar los penes? Pero me hizo darme cuenta de que cualquier verdad de la píldora roja con la que pudieras confrontarla iba a ofender su precondicionado femenino sensibilidades correctas. Incluso sugerir que la mayor parte de la cultura occidental está condicionada desde sus años de formación a lo femenino, por defecto parece una conspiración. Pero como dije en el libro anterior, ese condicionamiento no es el resultado de una sombría camarilla de ingenieras sociales feministas, sino más bien un trasfondo social en evolución que es mucho más fuerte sin ningún tipo de centralización. De hecho, eso es lo que hace que este condicionamiento sea tan endémico. No existe una única fuente a la que remontarse. Lo que hace que desconectarse sea tan difícil es darse cuenta de que la conciencia de la píldora roja en lo que se siente como un estado natural de deferencia femenina. Nuestra educación más temprana les enseña a los niños a odiarse a sí mismos por su género, mientras que al mismo tiempo les enseñan un valor incuestionable e incondicional de lo femenino: madre, hermana, novia, esposa. Para las mujeres se enseña que el respeto es algo que se da por hecho, no que se gana como debe ser entre los niños. También es importante tener en cuenta que este respeto por defecto es una parte integral de la predisposición psicológica del hombre como protector. Proteger a mamá, proteger a la hermana, proteger a las niñas, llevar sus libros a casa desde la escuela y darles la deferencia que sus debilidades naturales les deberían brindar. Es parte de la mentalidad de protectorado que se les enseña a los niños y por la que tienen una afinidad natural. Este aspecto de la mente masculina que predispone a los niños a colocar a las niñas en un pedestal no tiene tanto que ver con el respeto como con obtener la aprobación íntima de las niñas, es decir, el esquema del Salvador. Es la primera manifestación de la lógica deductiva masculina para resolver el problema de ganarse el favor de una chica. El imperativo femenino ha aprendido a reconocer y explotar esta deferencia natural, incluyéndola como parte integral del condicionamiento temprano de los futuros hombres. Pedestales. Una de las primeras cosas que los hombres se han dado cuenta, se vuelven conscientes de la píldora roja, es su propia predisposición a pedestalizar a una mujer que les interesa. Cuando esta tendencia a pedestalizar se combina con una mentalidad de escasez y un romanticismo aprendido de alma gemela, esto puede convertirse en un estado de wanitis que un hombre tendrá por una mujer. Ya saben que el estado de wanitis se refiere a indicaditis. Esa es la traducción que sería, ¿no? La indicada. Estás en un estado de indicaditis, tienes esa enfermedad de indicaditis, que crees que una es la elegida, una es la indicada, una es la única. Esta pedestalización suele ser la primera barrera que un hombre debe romper para pasar a otros aspectos de la comprensión del juego y la píldora roja. Pero es importante resaltar esta tendencia porque es un aspecto profundamente internalizado del condicionamiento más temprano de un hombre. Ese condicionamiento primario femenino juega con su instinto protector natural y luego lo combina con una valoración sutil de lo femenino que siempre excede la suya. Desde ese punto, un chico puede extrapolar el valor intrínseco de una mujer en relación con su propia capacidad para atraer a una mujer en particular como hombre. Este es realmente el corazón de la wanitis, una psicosis malsana basada en la devoción de todo o nada que distorsiona la valoración de una mujer para él más allá de toda evaluación realista. Dependiendo de su propia valoración de las mujeres en general, esto tiene el potencial de exacerbar una mentalidad de escasez que también fue parte de su condicionamiento temprano. Él nunca encontrará otra chica tan buena y literalmente no puede vivir sin ella. Básicamente esta es la frase que describe, ¿no?, el estado mental de un hombre enamorado, ¿no?
El condicionamiento de pedestalización se puede aprender en el hogar, pero comúnmente en la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, la cultura popular, un grupo de pares de adolescentes e incluso los antiguos espacios masculinos convencionalmente reservados solo para niños, hombres, a medida que la influencia femenina los invade. El imperativo femenino es la prioridad, incluso cuando parece que la vanidad y la arrogancia del chico lo superan. Eso no quiere decir que los niños no se resistan a esta influencia o que tengan un mayor respeto en determinados contextos sociales, sino que las influencias condicionantes de lo femenino establecen el contexto en el que puedan resistirse. En otras palabras, las acciones de esos niños son solo incorrectas basadas en una definición primaria femenina de corrección. No priorizar, no pedestalizar a las niñas mujeres es un comportamiento incorrecto, vergonzoso. El condicionamiento femenino temprano predispone a los niños a invertir su ego en convertirse en hombres que darán prioridad a los deseos y necesidades de las mujeres por encima de los suyos propios. La respuesta "ladies first", señoritas primero, es la respuesta condicionada a cualquier intercambio entre géneros. Entonces, esto se convierte en el primer germen de una mentalidad beta para los hombres que difiere de la parte femenina de su personalidad intrínseca. Esta diferencia se convierte en una parte incuestionable de quién es él. Claro, no es esto lo más común, digamos. No, las chicas primero, no, las mujeres primero. ¿Y por qué? Nadie se pregunta ¿y por qué? Nadie cuestiona, simplemente es así porque sí, ¿no? Caballería. Gran parte de lo que los hombres creen que es o fue la caballería es en realidad una forma bastarda del concepto inicial, cortesía de Hollywood y las romantizaciones. El concepto de caballerosidad juega bien con nuestro primer condicionamiento de deferencia femenina. Esta caballería es simplemente una de las muchas ideologías que fueron subsumidas por el romanticismo occidentalizado. La caballerosidad también se aplicaba a cosas como no golpear a un hombre mientras no estaba mirando, o atacar a un inferior descaradamente indefendible, o incluso a un enemigo respetado. Originalmente fue pensado como un código de ética determinado por la Iglesia Católica Romana para controlar la naturaleza violenta y sin ley de los soldados y caballeros que, comprensiblemente, tenían una tendencia al bandolerismo en la Edad Media. Sin embargo, también había códigos similares en el Japón feudal. Lo que pasa por la comprensión de la caballería de la mayoría de la gente es en realidad una interpretación clásica y una bastardización del romanticismo occidental y las ideologías del amor cortés que, irónicamente, también fue un esfuerzo de las mujeres de la época con la intención de controlar mejor a los hombres de los primeros y últimos años, épocas del Alto Renacimiento. Esencialmente, equivalía a domar la influencia masculina dominante de la época al establecer un sistema de condiciones apropiadas, prescritas, necesarias para satisfacer el acceso de una mujer a su intimidad. Funcionalmente, esta caballería se convirtió en el feminismo de su época e indirectamente sirvió a muchos de los mismos intereses femeninos de las mujeres que dependían del poder indirecto. Al igual que el impulso actual para que los hombres se identifiquen mejor con lo femenino, la idea del amor cortés era animar a los hombres a explorar sus lados femeninos con odas de expresiones divinas de amor, ofrecimientos de hazañas fantásticas para demostrar la devoción o presentando obsequios incomparables para demostrar nuevamente el valor y la sinceridad del objeto de su deseo, siendo el de ella el único indicador de aceptación. Los artículos de amor cortés son en realidad el comienzo de nuestra tradición de comprar un costoso anillo de bodas para una mujer, y al igual que las mujeres de hoy, sus comportamientos rara vez coincidían con sus intenciones declaradas, pero lejos del ojo objetivo, sembrar dudas sobre ellas por temor al ostracismo social. Tendrás que perdonarme por la lección de historia aquí, pero es una parte importante para entender la utilidad que el anacronismo de la caballería juega para el condicionamiento de los hombres por el imperativo femenino hoy. Ese condicionamiento predispone a los hombres a una presunción y expectativa de una valoración de las mujeres del viejo orden basada en apropiaciones indebidas de la caballerosidad por parte de la corte, al tiempo que les otorga el poder directo que el feminismo insiste en que los hombres también respetan.
Los conceptos caballerescos selectivos del viejo orden que sirvieron a las mujeres en el pasado todavía constituyen herramientas útiles para perfeccionar la predilección natural de los hombres por el proteccionismo femenino. La caballerosidad es cooptada para acceder al imperativo femenino como parte del condicionamiento de los hombres. Dentro de una definición ética y moral distorsionada de lo femenino de la caballería, hay una recompensa implícita por el intercambio de comportamientos deferentes primarios femeninos por parte de los hombres. En este intercambio indefinido, una expectativa incondicional de deferencia femenina se fusiona con el principio de honor de los hombres. Claro, a través del tiempo, ¿no? Las convenciones sociales antiguas, pues en el trasfondo eran básicamente lo mismo, ¿no? La primacía femenina, el interés femenino, y punto, lo mismo. Simplemente que han ido evolucionando y al día de hoy tenemos lo que tenemos. ¿Por qué la píldora roja es ofensiva? Lo que las mujeres y los hombres con condicionamiento femenino encuentran ofensivo en la píldora roja es que desafía las inversiones condicionadas del ego de las que dependen para operar en un orden social primario femenino. Las mujeres, por supuesto, están naturalmente amenazadas por los hombres que se vuelven demasiado conscientes del papel latente para el que este orden las condiciona y espera que jueguen para optimizar mejor sus opciones y estrategias de selección sexual. Cuantos más hombres sean conscientes de esta estrategia, más probable es que no cooperen en una estrategia que no defiende sus verdaderos intereses. Los hombres condicionados se aferran a esas inversiones porque parecen un ideal noble para el cual han sido entrenados para esperar que serán recompensados con amor, respeto y devoción mutuamente compartidos, mutuamente reconocidos, pero también acceso, urgencia y frecuencia del mejor sexo de su vida. La píldora roja borra la esperanza inherente a ese idealismo porque predice el comportamiento humano de manera más precisa y confiable que el feminismo o ese condicionamiento femenino para un hombre. Esa es la píldora dura y ofensiva para tragar después de una vida de inversión del ego en un impulso vacilante, poco confiable o fallido por las recompensas prometidas de los ideales de la píldora azul. Ese condicionamiento predispone a los hombres a creer lo que debería ser verdad. Incluso el simple cuestionamiento objetivo de las creencias de primacía femenina, por no hablar de las afirmaciones de Red Pill, desencadena conmoción, indignación e incredulidad de que cualquier persona en su sano juicio pueda hacer tal pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hasta el más mínimo cuestionamiento, ¿no?, a todas las convenciones sociales operativas, pues hace que la gente salte y se emocione, ¿no? Se indigne, se moleste. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Hay que ser valientes. Una parte importante para poder aplicar todo esto de manera más efectiva es ser valiente, no tener vergüenza, decir lo que piensas, no exponer tus ideas poco a poco, no va a ser de un día para otro que de pronto ya te conviertes en el hombre libre, fuera de la Matrix, al 100%. No, o sea, no te sientas mal si todavía tienes reacciones caballerescas o reflejos de tu vida pasada, de efectos de la Matrix, ¿no? Si tienes reflejos un poco blue pill, si todavía reaccionas o respondes un poco mangina, pues no te preocupes, no te avergüences. Ten en cuenta que esto está muy instalado en el fondo de tu subconsciente. Y es un trabajo, es un proceso que se requiere de tiempo para poder limpiar todo esto al 100%. Quizás en tu parte más consciente ya sabes todo, ya has aprendido todo básicamente, pero en el fondo tus reacciones más instintivas, tu subconsciente, en algunas situaciones sociales en el trabajo, en los estudios o en la calle, todavía sale un poquito ese lado azul, ¿no? Ese lado de la Matrix. Pues no te decepciones, no te preocupes, no te frustres, tómalo con calma porque es un proceso, no tiene que llegar a lo más profundo de tu mente. Bueno, ya aquí termina este capítulo y creo que la próxima ya viene a ser el capítulo
Ya viene a ser el próximo capítulo 8. Bueno, nos vemos en la próxima. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro, escríbelo en los comentarios y ya la gente responderá o yo personalmente. Nos vemos. Igualdad. Como dije anteriormente, lo que muchas feministas odian de la teoría de la píldora roja es que simplemente hace un mejor trabajo de predicción del comportamiento social que el feminismo. Me gustaría pensar que la conciencia de la píldora roja ha alterado fundamentalmente, o iluminado si lo prefiere, las interpretaciones y la comprensión intergénero en un tiempo relativamente corto, pero eso sería un error. Hay un grupo distinto de tipos de red pill autoevidentes a quienes les gusta recordarnos en varios foros que no siempre ha sido así. Su historia es una de cómo nuestros antepasados sabían mejor con respecto a cómo los hombres y las mujeres deberían interactuar entre sí y esencialmente explicaron esto a las generaciones futuras en los textos religiosos y filosóficos de la antigüedad. Si bien no puedo negar el mérito de esto, también sé que los hombres de esas épocas pasadas no tenían nada que se acercara a la gran cantidad de información y la conectividad que poseen los hombres de hoy. Es fácil quedar atrapado en el romanticismo de la idea de que en alguna edad de oro de la masculinidad, los hombres conocían los peligros de permitir que la naturaleza hipérgama de las mujeres se descontrolara. Estoy seguro de que esos hombres conocían las consecuencias de permitir que las mujeres controlaran sus destinos. Estoy seguro de que también hubo hombres beta y hombres cornudos, pero incluso el alfa más sabio entre ellos nunca podría, por ejemplo, comprender el impacto que una forma de control de la natalidad controlada unilateralmente por las mujeres tendría en una sociedad globalizada. Si bien los sabios de la virilidad del pasado todavía tienen muchas lecciones relevantes para los hombres de hoy, simplemente carecían de las experiencias compuestas y la comprensión que los hombres poseen ahora. Aunque sin duda eran agudos observadores de la naturaleza y el comportamiento humanos, los más grandes pensadores de la antigüedad simplemente no tenían ni idea de los motivadores biológicos evolucionados de las estrategias sexuales que nuestras psiques desarrollaron en nuestro pasado humano de cazadores-recolectores. Lo que frustra a los defensores de esta sabiduría pasada de la masculinidad es que a pesar de toda nuestra experiencia y conocimiento colectivos durante los últimos 60 años, los hombres luchan por aceptar lo que esa masculinidad debería significar para ellos. A pesar de toda la experiencia masculina acumulada y la relación de la misma que condujo a la toma de conciencia de la píldora roja, los hombres aún luchan con lo que significa para ellos ser un hombre. La ruina de los hombres. Cuando consulto con hombres de todas las edades, tengo que partir de la presunción de que el concepto de masculinidad de estos hombres suele ser el resultado de un intento deliberado del imperativo femenino de confundir a los hombres sobre lo que debe significar para ellos ser un hombre. Incluso los hombres que me dicen que fueron criados por los padres más dominantes y positivamente masculinos todavía sufren los efectos interiorizados de este esfuerzo feminizado por poner en duda la masculinidad de los hombres. En una serie reciente de artículos, National Public Radio intentó descubrir qué significa ser un hombre en el siglo XXI. Escucho NPR y aunque sé que los prejuicios siempre serán una parte inevitable de cualquier medio, no pude evitar evaluar en qué ciénaga se ha convertido el intentar definir la masculinidad para los hombres contemporáneos. Cada historia, cada intento de redefinir la masculinidad se basó en los mismos tropos gastados que el imperativo femenino ha estado usando para los hombres desde el comienzo de la revolución sexual. La debilidad, la vulnerabilidad se vende como fortaleza. La sumisión y compromiso con lo femenino se vende como apoyo y merecedor de elogios y aprecio recíproco que nunca se manifiesta en las mujeres. Beta es alfa y alfa es inseguridad, bravuconería y compensación. Esas son las premisas principales y, en gran medida, la mayoría de los hombres conscientes de la píldora roja se dan cuenta de que el comportamiento es el único verdadero determinante de la motivación y rechazan los mensajes feminizados e igualitarios.
Sin embargo, lo que todavía me sorprende es que este mismo esfuerzo deliberado por poner en duda lo que debería ser la masculinidad para un hombre no ha cambiado su mensaje o métodos para condicionar a los hombres a aceptar esta confusión masculina durante más de 50 años. A mediados de los 80 y hasta ahora, la idea de algo positivamente masculino es ridiculizada, presentada como misógina o implica que un hombre podría ser gay si celebra demasiado su masculinidad. Desde el comienzo de la revolución sexual, cualquier definición de lo que realmente debería significar la masculinidad ha estado sujeta a aprobación arbitraria del imperativo femenino. Es decir, ellas marcan la pauta. ¿Se dan cuenta, no? Que el interés social actualmente es el imperativo femenino. En ausencia de una definición clara de lo que es la masculinidad para los hombres, el imperativo femenino es libre de crear un hombre de paja tan grotesco de fea masculinidad o un modelo beatífico de masculinidad feminizada según sea necesario para cumplir su propósito. A ver, y presten mucha atención porque toda la vida se las pasan intentando predicar, educar en qué es ser un hombre, cómo tiene que comportarse un hombre. Eso es lo que no hace un varón, eso no hace un niño, esto es lo que hacen los hombres. Tienes que hacer esto, es de que hacer esto, así es un hombre, bla, bla, bla. Pero nadie tiene que decirles cómo ser una mujer. ¿Se dan cuenta cuando volteamos la otra cara de la moneda? ¿Cómo está la situación? ¿Se dan cuenta, no? ¿Quién les dice cómo ser una mujer? Atrévete a decirle a una cómo se debe comportar una mujer y vas a ver la que te va a caer. Entonces, esa es una evidencia bastante fácil de darse cuenta, ¿no? Toda la vida crecen los hombres desde muy niños, a todos, a sus padres, a su madre, a su vecina, a su profesora, a su amigo, etc., ¿no? Todos diciéndole cómo tiene que ser un hombre, a los medios, ¿no? Cómo esto es lo que sí, esto es lo que no, masculinidad esto, masculinidad positiva, negativa, etc. Pero nadie, cuidadito con decirle cómo debe ser una mujer, o cómo se debe comportar una chica, o cómo debe ser una niña. No, cuidado. No le vayas a decir eso porque eres un misógino. Igualdad frente a complementariedad. La amabilidad y la humildad en los hombres se ha asociado con un predictor negativo de las parejas sexuales. El atractivo físico y el igualitarismo también se relacionan negativamente en los varones. El problema inherente a la aplicación de soluciones recíprocas a las relaciones de género es la creencia de que esas relaciones se mejoran de alguna manera por un equilibrio entre los intereses de ambos sexos. Vale la pena repetir aquí, 2 puntos aparte, la regla cardinal de las estrategias sexuales. Presten atención, ¿se acuerdan de esta frase? Para que la estrategia sexual de un género tenga éxito, el otro género debe ceder o abandonar la suya. Justamente porque, en principio, tenemos pues estrategias sexuales diferentes, no somos divergentes, pero eso no se dice, no se enseña, y se enseña por el contrario una igualdad falsa. El error es aplicar un ideal humanista igualitario a las estrategias sexuales humanas que evolucionaron durante milenios para ser complementarias entre sí, no un intercambio equitativo de recursos para negociar. Esta es una de las razones por las que el deseo genuino no se puede negociar. Este fundamento tiene sus raíces en nuestra comprensión más primaria y complementaria del sexo. El punto en el que el igualitarismo igualitario, la religión del feminismo, falla fundamentalmente es en la suposición de que las relaciones intergénero deberían existir idealmente en un estado objetivo de igualitarismo igualitario y o un estado recíprocamente igual de intereses que se apoyan mutuamente. Esta es la fantasía, este es el delirio, ¿no?, de los más idealistas, ¿no? Hay que ser intereses mutuos, tu otra mitad, que bla 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 bla, tantas prédicas, ¿no?, de igualdad y de que tienen que ser el uno para el otro, intereses comunes, que bla, no, o sea, por eso es que los más idealistas son los que terminan peor, ¿no? Son los que se dan de cara contra la realidad cuando esta no se ajusta al cuento, al verso que le han prometido, ¿no? La hipergamia no se preocupa por la igualdad o la reciprocidad.
Los roles de género convencionales evolucionaron para ser complementarios entre sí como una mejora de la supervivencia de las especies. Las mujeres forman los lazos emocionales más seguros con los hombres 1 a 2 pasos por encima de su valor de mercado de ellas mismas. ¿Por qué la dominación masculina es un aspecto masculino tan atractivo incluso para las mujeres más feministas que de otro modo abogarían por la igualdad entre los sexos? Lo que estamos observando aquí es un conflicto rudimentario entre un idealismo humanista internalizado, la forma en que el igualismo enseña que deberían ser las cosas, versus un realismo evolucionado e impulsivo, la forma en que son las cosas. La doctrina del igualismo supone una expectativa socializada de excitación o atracción por los hombres que ejemplifican una mentalidad equitativa de género, igualista, correcta, y la excitación, atracción evolucionada y visceral hacia un hombre que exhibe los rasgos característicos dominantes de la complementariedad masculina. Otro ejemplo de este conflicto se puede encontrar en mi propio ensayo sobre core play. En 2008, la naturaleza transaccional del sexo por servicios equitativos era un meme exagerado. El mensaje entonces era que los hombres necesitaban hacer más tareas típicamente femeninas en la casa y el intercambio equitativo sería que su esposa correspondería con sexo más frecuente e intenso como resultado de su participación equitativa en esa negociación. Avance rápido hasta 2013 y ahora, por el mismo autor, tenga en cuenta: oigan muchachos, bajen esas aspiradoras y saquen las cortadoras de césped. Los hombres casados pueden pensar que el ayudar en la casa aumentará su cociente de calor en el dormitorio, pero lo que realmente importa es el tipo de tarea. Los hombres casados heterosexuales que pasan su tiempo trabajando en el jardín, pagando las facturas y cambiando el aceite, tienen más sexo que los maridos que pasan su tiempo cocinando, limpiando y comprando, según un nuevo estudio sobre el tema de las tareas domésticas y el sexo. Los hogares con una división del trabajo por género más tradicional informan una frecuencia sexual más alta que los hogares con divisiones del trabajo por género menos tradicionales. Claro, esta idea está tan arraigada en la educación primaria de los chicos, de los hombres, que sus primeras interacciones, en nuestras primeras interacciones, por instinto intentamos parecernos a ellas. Porque creemos, y nos han vendido este cuento, de que si mientras más te pareces a ella, más atractivo vas a ser para ella. Cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta el daño que se hace a los hombres en ese aspecto? Nadie les dice a las mujeres: oye, ¿por qué no te pareces más a este chico? Así le vas a gustar. Eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, vamos abriendo los ojos, pues chicos, sobre todo a los nuevos, ¿no? Poco a poco vamos a ir quitando la neblina del parabrisas. Entonces, lo que ven ilustrado aquí, en solo el espacio de 5 años, es la frustración y el conflicto entre un modelo idealizado igualitario versus el modelo complementario evolucionado de relaciones de género. No se trata de la equidad de los intercambios de igual a igual o de la recompensa-beneficio de igual a igual, sino más bien la forma en que se expresa la equidad y cómo choca contra las expectativas de comportamiento instintivamente humanas. Las diferencias de sexo, biológica y psicológicamente, no evolucionaron durante cientos de miles de años para convertirse en sociedades entre iguales basadas en el idealismo humanista o moralista. Se convirtieron en una forma complementaria de apoyo donde los aspectos de las fortalezas de un sexo compensaban las debilidades del otro y viceversa. Por cada manifestación conductual de la estrategia sexual de un sexo, hipergamia en las mujeres, el otro sexo desarrolla contingencias psicológicas, sociológicas y conductuales para contrarrestarla, protección de la pareja en los hombres. El estado ideal de paridad de género no es una negociación de términos aceptables para algún ideal de equilibrio de género de Poliana. Es un estado de complementariedad entre los sexos que acepta nuestras diferencias evolucionadas y según las condiciones de cada género individual, a veces eso significará aceptar situacionalmente circunstancias desiguales.
Feministas y mujeres antifeministas, humanistas, absolutistas morales e incluso hombres de la píldora roja que todavía se aferran inconscientemente a los vestigios de su condicionamiento igualitario de la píldora azul, todos terminarán con sus ideologías desafiadas, frustradas y confundidas por la presunción fundamental de que la igualdad, el igualitarismo puede o debería triunfar sobre un estado operativo innato y evolucionado de complementariedad de género. Y así cerramos el círculo de regreso a un nuevo modelo de masculinidad que se encuentra en el orden complementario evolucionado y ayudado por la conciencia de la píldora roja. No tengo ninguna duda de que será un arduo proceso de aceptación para Blue Pill, hombres confundidos con lo masculino, intentando en vano definir su propia masculinidad bajo los contextos deliberadamente ambiguos establecidos para ellos por el imperativo femenino, pero con suerte creo que la conciencia de la píldora roja ya está teniendo un impacto positivo al contrarrestar una presunción de igualdad que solo sirve verdaderamente a la primacía femenina. Claro, es una igualdad falsa, ¿no? Igual para mi lado, ¿no? Igual para nuestro lado. Tomará tiempo, pero con cada hombre utilizando la conciencia de la píldora roja para realinear su identidad masculina y beneficiarse de ella, otros hombres comenzarán a llegar a la misma conciencia o caerán en su propia ambigüedad. Bueno, y creo que estamos en un momento crítico porque muchos hombres incluso se avergüenzan de su propia naturaleza porque les han convencido de que su comportamiento natural, de que sus instintos, sus gustos, sus conocimientos, sus aficiones, pues son negativas, que son malas, que eso no hace un hombre, ¿no? Han satanizado todo lo masculino. Y es por eso que hay hombres que se avergüenzan de su masculinidad, ¿no? O sea, se avergüenzan de verdad. Y cada vez intentan tener un comportamiento cada vez más feminizado. Y sobre todo en los últimos años que es mucho más habitual que los hombres crezcan únicamente bajo una figura materna. Por más buena que sea la madre, ¿no? Pues siempre va a necesitar un equilibrio masculino presente. Y bueno, cosa que no ocurre a menudo, sobre todo por estas tierras, ¿no? Bueno, aquí termina la segunda parte del capítulo 7 y ya en la próxima continuamos con esta maratón en el capítulo 8. Nos vemos.